Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Echeverría. Hoy tenemos una conferencia con un título muy poético y muy sugerente, Caminar en la acción política, y contamos con la presencia de Ginés Garrido. Ginés Garrido es doctor arquitecto, es catedrático de la Politécnica de Madrid, dirige un estudio que se llama Burgos y Garrido, entre muchas obras han sido los autores del año 30 Río en Madrid, van a empezar con el proyecto ahora de reforma de la paz, han hecho muchos proyectos de puentes en España y en otros países, es catedrático de la Politécnica y también todos los años da clases en distintas universidades norteamericanas y latinoamericanas. Y es amigo. Entonces, es una categoría importante. Compañero de los scouts, es otra categoría importante. Pero bueno, hoy viene a hablar de caminar. Y dice que caminar es una acción consustancial al ser humano y plantea una paradoja, que es que en el momento en que las redes sociales nos permiten conectar y hablar a gran distancia con gente en cualquier parte del mundo, sin embargo, haciendo contacto personal, y caminar es una acción que está en relación con nosotros. Entonces se plantea un reto que nos contará en la conferencia, que es cómo unir el caminar con el desafío humano como elemento de acercamiento, cómo unirlo con la actividad. Con lo cual es un marroncito que se ha planteado, que espero que no sea. Recordaros los teléfonos móviles, por favor, apagarlos o ponerlos en modo avión, y dar las gracias, como siempre, al equipo técnico de la Universidad Popular, que aquí están trabajando para conseguir que luego esto se pueda colgar en la web. Gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Alejandro, por tu invitación. ¿Se me oye? Bueno, voy a empezar por el final, porque así de ese modo resuelvo el marroncito del que has comentado, ¿no? Efectivamente no tengo el asunto resuelto, esto es una pregunta que me hago, es decir, ¿cuál es la vinculación que hay entre la arquitectura y la acción de caminar, ¿no? O sea que, lo que voy a hacer es contaros pues algunos proyectos en los que estoy trabajando, algunos de ellos están terminados, otros no, pero antes sí me gustaría hablar un poco de esta cuestión de caminar, qué significa caminar o en qué sentido caminar puede estar vinculado pues a los edificios y a la vida, digamos, de los edificios, ¿no? En realidad esto forma parte de un trabajo mucho más grande del que yo soy una pequeña parte, que básicamente está, en el que yo estoy unido básicamente para disfrutar, ¿no? Y es, tengo un amigo que es profesor en la Universidad Católica de Lima, en Perú, que tiene mucho interés en bueno, poner en valor y recuperar una parte, o lo que pueda, digamos, y también hay un asunto ahí administrativo, digamos, de patrimonio y de valoración de los caminos, el camino Inca, ¿no? Que es, como sabéis, no es un camino, sino que es una red de caminos que llegaban desde Colombia hasta el norte de Chile y que tiene miles de kilómetros que se siguen usando en parte, pero que por otro lado pues están siendo en otros lugares del Perú pues están más o menos deteriorados. Entonces este amigo lo que pretende es tratar de interpretar o entender de una manera contemporánea para el mundo en el que estamos de qué manera esos caminos ancestrales, en este caso el camino Inca, pueden de alguna manera construir o digamos servir para organizar el territorio contemporáneo, pero que incorpora algunos usos que todavía son pues ancestrales. Él está unido a otros colegas suyos, ¿no? Uno de ellos en la Universidad Técnica de Sydney, que está haciendo lo mismo sobre los caminos de los aborígenes en Australia, otro en la Universidad de Xinjiang en China, que está trabajando sobre los caminos del té y el caballo, ¿no? Que unían el sur de China con lo que está al otro lado, digamos, con Birmania, Bangladesh, etcétera, etcétera. Y yo, que básicamente estoy ahí por hacer algunos viajes, ¿no? Ya estuve en marzo 10 días caminando por el camino Inca, subiendo y bajando, ¿no? Y tratando digamos, de entenderlo en un sitio muy remoto al noreste de Perú, ¿no? Ya en el lado de los Andes, pero que cae el agua al Amazonas. Y entonces esta pregunta, ¿no? que está aquí y que ha mencionado Alejandro antes, sobre qué tiene que ver caminar
con la arquitectura y qué tiene que ver, o en qué sentido, digamos, la idea de caminar se puede incorporar al proyecto de arquitectura, que es lo que yo hago, pues tiene que ver también con este, digamos, proyecto en el que básicamente estas personas lo que están es tratando de entender cuáles son esos caminos ancestrales, de qué modo esos caminos ancestrales pueden organizar territorios contemporáneos y de qué modo pueden, digamos, imbricarse digamos, enlazarse pues lo que es muy primitivo con lo que es contemporáneo. Esa es la cuestión, ¿no? Por otro lado, como decía, bueno, hay algunas, creo que puedo pasarlo con esto, hay algunas, me han dicho que los letreros son muy pequeños y que no se leen, pero son irrelevantes, o sea que no es necesario que se puedan leer, no. Por otro lado, hay muchos, o sea, ha habido, digamos, recientemente muchas publicaciones que están vinculadas a la acción de caminar, es decir, uno va a una librería y ya casi puede encontrar, digamos, pues como una sección de caminantes, que tienen mucho que ver pues con la salud mental, con el estar, digamos, en forma, con comprarse unas zapatillas Nike y con todas estas cuestiones, digamos, comerciales que están alrededor de esto, que parece que está como más o menos de moda, ¿no? Pero también se han publicado recientemente y se han vuelto a traducir y se han vuelto a republicar pues algunos de los libros más importantes que se han escrito sobre la acción de caminar y lo que significa para el ser humano y para las ciudades y para la naturaleza, y están, digamos, también en las librerías. Es decir, que de alguna manera hay como una especie de ola, ¿no?, digamos, en la que yo o nosotros, digamos, nos queremos montar, digamos, para tratar de construir algo que tenga que ver con el proyecto de arquitectura, que está, digamos, encima de la mesa sobre todo de los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, ¿no?, los filósofos, ¿no?, porque se ha descubierto pues, que, no sé, que Nietzsche caminaba todos los días, o que Heidegger también caminaba, es decir, que, en fin, de una manera, digamos, en cierto modo anecdótica, ¿no?, es decir, cómo la producción de inteligencia o de cierto pensamiento está vinculado a la acción de mover las piernas. Por otro lado, bueno, también se han escrito, y también el más conocido es este de Rebecca Solnit, ¿no?, que se llama Wanderlust, que seguramente lo habéis visto en todas las librerías, que es una especie de bestseller en el que se cuenta la historia de caminar, ¿no?, y que empieza con Petrarca, ¿no?, que Petrarca, como sabéis, pues es el primero que pone por escrito, porque se conservan las cartas que escribió y están publicadas pues, por todos lados, que hizo una caminata, ¿no?, en este caso para subir al Mont Ventoux, sencillamente por el hecho de caminar sin ningún propósito, sencillamente caminar sin ir a ningún lado, ¿no?, que tiene mucho que ver con esto que yo voy a reivindicar, es decir, la acción de caminar como algo sin propósito, no ir a no sé dónde, no se trata de, digamos, o sea, no es una cuestión que tenga que ver con la idea de la ciudad de los 15 minutos y que todo esté más o menos cerca, sino, digamos, qué es lo que significa caminar sencillamente por el hecho de caminar, sin hacer absolutamente nada, como algo completamente inútil, en principio, ¿no? Bueno, por supuesto, también esto está visto desde una óptica eurocéntrica y occidental, porque en el mundo entero todo el mundo camina, ¿no? O sea, miles de millones de personas caminan todos los días porque no pueden trasladarse o moverse de otro modo. Es decir, que nosotros dejamos de caminar, como ha mencionado antes Alejandro, pero sin embargo no podemos olvidar de que la mayor parte del mundo camina todos los días para hacer absolutamente cualquier cosa. Pero no ese es el caminar del que yo quiero hablar, ¿no?, sino de otro caminar que decía antes, que es el caminar sin destino, el caminar sencillamente por deambular y sencillamente para mover las piernas. Y luego, por otro lado, también, y también eso es una cosa que sabéis todos, la acción de caminar efectivamente es una acción política, es decir, con mucha frecuencia ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos súper conocidos, ¿no?, Gandhi o estas marchas en Chiapas, ¿no?, que sencillamente la gente se pone a caminar para expresar, digamos, el descontento o lo que sea, ¿no?, es decir, como una acción, digamos, reivindicativa, ¿no? ¿Por qué caminar? Pues porque caminar, en principio, todos podemos caminar, no necesitamos nada para caminar, no porque no hacen falta las zapatillas Nike, sino sencillamente uno se pone a caminar, o sea, no requiere, digamos, de ningún artefacto, de ninguna preparación en absoluto, sino sencillamente caminar es lo suficientemente fácil como para que pues, estas personas, ¿no?, en el caso de las que están aquí en el ejemplo, pues pudieran ponerse a caminar para reivindicar lo que fuera, ¿no? También sabemos, ¿no?, y no podemos olvidar que muchos, y ahora hoy la noticia que he leído hoy en el periódico, ¿no?, que supongo que habéis leído vosotros, pues es, ¿no?, terrible, ¿no?, es decir, esto sobre lo que ha dicho nuestro
enemigo Trump, ¿no? Sobre Gaza, ¿no? Muchos caminan porque huyen, ¿no? Y caminan. Y entonces, muchos, o sea, el mundo también está lleno de gente que camina sencillamente para ir de un lado a otro porque tienen que huir. Y de algún modo, aunque en realidad no hay ninguna pretensión en la mayor parte de los casos de esto como algo reivindicativo, sencillamente es también, o digamos, en esa concepción de lo que tiene que ver caminar, están también los que caminan porque no pueden volver hacia atrás, ¿no? Como desgraciadamente parece, bueno, no lo sé, ¿no? Que puede pasar, ¿no? en Gaza, ¿no? Luego hay muchas historias vinculadas a caminar, muchísimas, ¿no? Yo he puesto 3 ejemplos que son, pero hay muchas, ¿no? El que está a la derecha es Vladimir Tatlin, un escultor y pintor ruso que, bueno, pues en el año 7 o el año 8, ¿no? Porque, sí, yo creo que el año 7 decidió ir a París a visitar a Picasso, ¿no? Como no tenía dinero, pues fue caminando. Y como no tenía dinero para mantenerse, digamos, durante el viaje, pues tenía un traje de payaso y se ganaba la vida, digamos, haciendo payasadas. Y cuando llegó al estudio de Picasso, pues según parece, Picasso le dijo que limpiara el estudio y que se largara. Pero caminó para llegar a, ¿no? De alguna manera para ver a Picasso, pero también, digamos, para saber quién era él mismo. Luego tuvo que volver a Moscú y también volvió caminando. O Brancusi, que también es súper conocido, de hecho hay una película muy bonita sobre el viaje de Brancusi a París, ¿no? Y que él, o sea, Brancusi es Brancusi porque hizo ese viaje recorriendo Europa desde Bucarest a París y se reconoció a sí mismo cuando llegó a París, pero habiendo hecho ese viaje caminando, por supuesto, porque tampoco tenía dinero. O más recientemente, otro viaje a París, ¿no? De Werner Herzog, el director de cine alemán, ¿no? Que ahora creo que vive en Los Ángeles, que caminó en invierno desde Múnich hasta París para visitar a una amiga que estaba enferma, porque pensaba que si llegaba a París y la podía visitar y hacía, digamos, esa especie de ritual, que también existen muchos y que están vinculados a caminar, pues esa amiga pues sanaría, ¿no? Y lo cuenta en un libro, en este caso muy divertido, porque caminando desde Múnich hasta París pues tienes que saltar autopistas, te atropellan varias veces. Por supuesto, además lo hizo en invierno, con lo cual pues, se mojó 5 veces, un montón de veces, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos viajes, ¿no? Y algunos históricos muy conocidos, como, ¿no? El viaje de Humboldt, ¿no? A principios del siglo XIX, que viajó a Venezuela, siendo muy joven, en barco, por supuesto, desde La Coruña, salió desde La Coruña. Bueno, hay otra cosa que, por cierto, Humboldt estuvo en Albacete, yo soy de Albacete. Es que tengo que decirlo, porque Humboldt entró a España por la frontera en Cadaqués, ¿no? Para llegar a Madrid para que le dieran el permiso para poder viajar a América, ¿no? Pero los reyes pues, estaban ahí un poquito como mareando la perdiz, no se decidían, consideraban que podía ser un enemigo, y entonces aprovechó la ocasión para recorrer España, dio una vuelta, viajó hasta el sur, ¿no? Hasta Granada, y luego pasó por Madrid, consiguió que le dieran el permiso y finalmente llegó a La Coruña, que fue donde cogió el barco para viajar a América. Y descubrió que España estaba constituida por 2 mesetas. Y en ese viaje pasó por Albacete, que por cierto tenemos ahí pendiente saber qué hizo en Albacete Humboldt y dónde se alojó, etcétera, etcétera. Bueno, Humboldt cuando llegó a Venezuela, ¿no? Pues como también lo sabéis, estuvo 3 años caminando, viajó hasta Lima, ¿no? Cruzó los Andes varias veces y después caminó hasta Ecuador, allí cogió un barco a Panamá y volvió. Eso lo hizo, tardó 3 años en hacerlo cuando era muy joven, no sé, debía tener 25 años, y luego estuvo toda la vida, el resto de su vida, sin viajar absolutamente nada, rentabilizando al máximo todo lo que había hecho en esos 3 años. Todos los libros que publicó, algunos importantísimos, son fruto de los 3 años que estuvo caminando en Hispanoamérica, ¿no? Y él descubrió en ese caminar, pues que él era un geógrafo, ¿no? Que la geografía no era una cuestión, digamos, exclusivamente física, sino que la botánica, la ecología, la antropología, la manera en la que viven las personas estaba implicado, y digamos el invento es
que solo se descubre cuando realmente camina, de encontrar, digamos, que estas ciencias estaban, digamos, de alguna manera vinculadas, construyendo pues esa nueva geografía en la que todo estaba vinculado. O John Muir, ¿no?, el geógrafo y digamos, ecólogo norteamericano, que fue el que fundó los primeros parques nacionales norteamericanos, que hizo un viaje también caminando desde Florida hasta Alabama, que son como unos 2.000 o 3.000 kilómetros, y que él descubrió también el territorio norteamericano, en este caso del sureste, ¿no?, de Estados Unidos, que cuando él lo recorrió estaba prácticamente desocupado, ¿no?, es decir, que eran grandes bosques, ¿no?, y cuando luego viajó a San Francisco, pues él ya llevaba en la cabeza, digamos, lo que luego hizo después. O sea, que hay muchas personas que han caminado, y bueno, decía que hay muchos libros, ¿no?, que se han ido publicando y que se han republicado sobre la acción de caminar, y algunos, como por ejemplo este de Ramón del Castillo, sobre los filósofos que pasean, sobre los escritores que tienen que ver con la idea de caminar o de moverse, digamos, ¿no? Pero la idea de caminar como algo pensado, digamos, como algo sin propósito, por un lado, y por otro lado como algo que no requiere de nada, es decir, como la expresión más sencilla de una acción que en realidad es nada más que ponerse en marcha para hacer algo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo tengo en la cabeza sobre estos asuntos, ¿no?, o sea, que me trato de ligar a otros, ¿no?, porque lo conozco, porque lo he estudiado y porque me interesa, ¿no? Por otro lado, yo soy una persona que camina mucho, que he caminado mucho, ¿no?, he cruzado los Pirineos en sentido este-oeste, caminando, que son casi 800 kilómetros, o sea, he hecho grandes caminatas, ¿no?, y creo que cuando uno camina, verdaderamente descubre lo que ocurre de una manera veraz, ¿no? Cuando no lo hace caminando, solo tiene, digamos, como una visión que puede ser más o menos superficial, pero no llega a conocer las cosas. Bueno, yo os voy a contar 5 proyectos, ¿no? Hay 5, sí, muy deprisa porque no me quiero enrollar mucho, que no están vinculados a la acción de caminar. Todos ellos son espacios peatonales, ¿no? O sea que ahí hay como una excusa, ¿no? Hay 2 puentes peatonales también, creo, porque nosotros, como decía Alejandro, hemos diseñado algunos parques, pero también hemos diseñado y hemos construido algunos puentes peatonales, que nos parece que es un asunto que tiene como cierto interés porque se distingue de los grandes puentes, ¿no?, y porque además ocurre otra cosa que ahora contaré. Pero en realidad es una pregunta que yo me hago: ¿de qué manera algo que es muy inmediato y que es muy sencillo y que no requiere de nada se puede incorporar al proyecto de arquitectura para que el proyecto también se cargue, digamos, como de todos los sentidos que están en distintas ciencias y en distintas disciplinas, digamos, alimentando esta idea de que caminar es algo que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra fisiología y con nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Decía que los puentes peatonales, se construyen poquísimos puentes peatonales, en España poquísimos, porque como casi no hay ríos, pues o son muy pequeños, pues se construyen muy pocos. Donde hay más ríos, pues hay más puentes, pero la mayor parte de los cruces que hacen los peatones de cualquier evento, ¿no?, es siempre al lado de los coches, es decir, hay muchos puentes en los que uno va por la acera caminando al lado de los coches, y es difícil encontrar ocasiones en las que hay puentes que son exclusivamente de peatones y ciclistas, salvo los que cruzan las autopistas, que de esos sí que hay muchos puentes peatonales que cruzan autopistas, pero sin embargo hay muy pocos puentes peatonales o ciclistas en los que la experiencia de cruzar no se ve, digamos, entorpecida o contaminada o alterada, digamos, por la presencia de los coches. Y ese es un ejercicio que para nosotros tiene mucho interés porque la relación que establece uno, ¿no?, áptica, ¿no?, de tocar y de ver y de parar o no parar, es completamente diferente cuando estás, digamos, cruzando un puente en el que hay coches, que es el 90% de los puentes que se construyen, a cuando tú estás rodeado de ciclistas o de peatones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los puentes de peatones son puentes pequeños, son puentes sencillos, ¿no? No tienen, digamos, las exigencias estructurales que tienen los puentes de carretera. Y por lo tanto son puentes en los que el modo en el que se construyen, o sea, sus estructuras, no determinan la forma del puente, sino que uno
digamos, tiene más libertad, puede hacer otras cosas porque las estructuras no son tan relevantes, los puentes pueden plantearse de otros modos. Y estos pequeños puentes, que a nosotros nos interesan mucho, pues también establecen vínculos pues, con la ciudad, con el territorio, que no establecen normalmente los puentes de carretera o los puentes de coches, porque en los puentes de carretera o de coches lo que determina la posición del puente y el tamaño del puente es más bien el tejido que tiene que enlazar, es decir, la carretera tiene que ser más o menos recta o tiene que cruzar por el sitio en el que la curva es de no sé qué manera, es decir, es el trazado el que determina las condiciones de la posición y de la estructura del puente, y en cambio, cuando eso no ocurre, como pasa con los peatones, el puente se convierte en un artefacto que está más vinculado al lugar en el que está colocado. Es decir, en vez de ser el trazado de la vía, es digamos, las condiciones geográficas o topográficas o paisajísticas del lugar en el que se construye el puente. Es decir, que son dos cosas muy distintas. El puente peatonal no es un puente pequeñito, digamos, de un puente de carretera, sino que es un proyecto diferente que tiene otras condiciones. Bueno, y ya digo, voy a contar estos 5 proyectos. Esto es una cosa que estamos terminando, que se termina dentro de muy poco, en un par de semanas casi, después de haber estado un par de años trabajando, que es un encargo de Ría 2000 en Baracaldo. Esta es la ría del Nervión, en la margen izquierda, donde en un sitio que seguramente pues, todos conocéis, ¿no?, que es este lugar. Bueno, esto es Bilbao, ¿no? Aquí lo veis. Y esto es, no, Baracaldo está, aquí estamos. Esto es Baracaldo, Bilbao es esto, perdón. Y esto es Baracaldo, que, como sabéis, es una ciudad pues, industrial que se ha ido desindustrializando, ¿no?, como consecuencia digamos, del desalojo de la industria siderúrgica, básicamente, ¿no?, y en la que han ido quedando unos grandes lugares, unos grandes vacíos que estaban ocupados por la industria siderúrgica, que este es uno de los casos, ¿no?, este lugar, que es esta es la dársena de Portú, y pues, todo este frente pues, era un frente industrial que se desmontó pues, en los años 80, ¿no? Este es el lugar. Ese lugar además tiene una característica, y es que está cruzado por esto que se ve aquí, que es una línea de ferrocarril. En esta imagen la línea de ferrocarril está descubierta, ahora ya no está, sino que se le puso un cajón, que forma parte de la historia y de los trazados de este lugar, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Esta es la dársena de Portú, y este es el trazado, digamos, bueno, todo el tinglao, ¿no?, de siderúrgico de la ría, de la margen izquierda de la ría del Nervión, ¿no? Y aquí ya veis que ese trazado del ferrocarril pues ya estaba en el año 1956. Nada, bueno, aquí hay una serie de... No, aquí ya está cubierto el ferrocarril, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, digamos, urbanizar, digamos, este trozo del frente de Baracaldo a la ría del Nervión. Bueno, ahí están los trazados históricos de este lugar, que todos tenéis en la cabeza perfectamente, ¿no? Un lugar industrial lleno muy contaminado, y cuya población era básicamente extremeña, sobre todo, y castellana. Y bueno, pues esas imágenes de este sitio, ¿no?, que ahora es completamente diferente. Como sabéis, esto entró en quiebra, ¿no?, y hubo unas manifestaciones enormes que seguro que recordáis todos, ¿no?, y una gran marcha, ¿no?, la marcha del Hierro, para llegar a Madrid, para que aquello no se desmontara, ¿no? Aquí tiene gracia, ¿no?, aquí me parece que estaba ahí, ¿no? A ver. No, aquí lo dice, ¿no? Dice: Solchaga, ¿por qué no vienes a cerrarla tú? Te esperamos, ¿no? No, evidentemente eso no ocurrió, ni Solchaga fue, y lo cerraron, ¿no?, como todos sabéis, ¿no? Bueno, el caso es que Baracaldo es un sitio muy peculiar, porque es un lugar muy radical, ¿no?, como sabéis también, muy adversal, ¿no?, pero sin embargo, cuya población es básicamente de inmigrantes, es decir, se da la circunstancia de que son más vascos que los vascos, pero sin embargo son inmigrantes la mayor parte, y tienen un sentimiento de pérdida enorme, ¿no? Es decir, ellos sienten, o muchas personas de las que están allí, sienten una gran derrota, es decir, ellos emigraron allí y al final dijeron: no nos valéis y ahora vamos a prescindir de vosotros. Y el Ayuntamiento de Baracaldo es un ayuntamiento muy importante en Ría 2000, porque es muy beligerante y tiene, digamos, mucho que decir, bueno, Ría 2000 en realidad teme cualquier cosa que pueda ocurrir en Baracaldo. De modo que el proceso del proyecto, ¿no?, fue
muy complicado, con muchas reuniones, con muchas personas, para ver cómo ellos entendían lo que estábamos haciendo nosotros, trabajando en un lugar en el que algunas de las personas con las que hablábamos pues habían pasado allí la vida, ¿no? En un sitio pues insano, peligroso, contaminado, y de alguna manera pues había que incorporar eso al proyecto que nosotros hicimos, que no sé si lo hemos conseguido o no tengo ni idea. Por otro lado, esto ha estado abandonado 25 años, y entonces cuando llegamos allí, pues este es el lugar, es decir, en realidad es un sitio con una cierta belleza, es decir, que una vez que desapareció la industria siderúrgica, eso se selló, porque está muy contaminado, con una capa de arcilla, y allí ha crecido la vegetación, pues generando como una especie de nueva, ¿no? de nueva naturaleza valiosa, ¿no? Que es pues esto que estamos viendo, ¿no? Ahí está la línea del ferrocarril, que ahora está cubierta, y lo que había que hacer aquí era, por un lado, hacer desaparecer la línea del ferrocarril, que cruzaba este sitio de forma diagonal, y por otro lado resolver un problema de cotas, es decir, digamos este trozo de la ciudad, que es la avenida de Altos Hornos, está como 10 metros por encima de esto, de modo que, digamos, el elemento o la construcción que nos permitía a nosotros cubrir y hacer desaparecer la línea de ferrocarril era la que permitía, digamos, establecer la continuidad entre el plano de la ciudad y la orilla de la ría, ¿no? Y lo demás, pues sencillamente colocar algunos caminos, ¿no? y rescatar algunas cosas que existen para que aquello quedara de alguna manera pues, oculto. Es decir, como si las trazas de lo que quedaba allí, que por otro lado no son visibles porque están debajo de esa capa de arcilla que lo impermeabiliza, pues quedarán, digamos, ocultas en cierto modo, solo las piezas que habían sido seleccionadas para mantenerse y que construyeran, digamos, como una especie de nueva ilusión de que ese lugar no había sido un lugar de sufrimiento, no había sido un lugar de derrota, sino que había sido un sitio que dentro de unos años esperemos pues que todos lo recuerden así, no como era, digamos, cuando había sido derrotados todos estos. Bueno, esto tiene, digamos, un proceso de sistematización, de ver cómo se resuelven los encuentros entre las distintas cosas, ¿no? Pues los espacios que son más naturales, los que están en la borde de la ría, los que tienen pues, algo para asomarse a la ría, algunas instalaciones náuticas que tienen que ver con la dársena, que se va a usar para que se pueda usar pues, para canoas y demás, y pequeños barquitos de vela, y una pequeña escuela de vela, y el resultado pues, es este, ¿no? Es decir, una pequeña, digamos, como lasaña, ¿no? Es decir, de distintas capas, de distintas cosas, ¿no? Que permiten como darle nuevos significados a este lugar para que, por un lado, pueda recoger esas aspiraciones o esas, digamos, aspiraciones o sueños o no sé, sentimientos, ¿no? de este lugar, de las personas que habían trabajado allí, de sus familias, y por otro lado, recuperar, digamos, esa idea de que esta es una nueva construcción que se superpone a la anterior, aunque mantiene algunas de las instalaciones que había allí, porque hay pues, algunas instalaciones históricas, ¿no? Como un cargadero, algunas estructuras que emergen, que no fueron enterradas porque no era posible, etcétera, etcétera. Y luego, digamos, incorporar en cierta medida esa nueva, digamos, naturaleza que había prosperado durante los 24 años que ha estado esto abandonado. Y este es el proyecto en el que hemos trabajado. Hay un pabellón, ¿no? Que aloja, digamos, estas canoas, unos vestuarios y una cafetería, que está colocado enfrente de la dársena, que es este, y hay una parte importante del proyecto, que yo creo que se ve en estas imágenes, que lo que hace es tratar de mantener esa idea de que parte de la vegetación se pueda, digamos, crecer de modo espontáneo. Es decir, hay partes importantes del lugar en el que hemos trabajado que nosotros sobre la que no hemos hecho nada, esperando pues, que lo mismo que ha ocurrido en estos 20 años, en el que ha prosperado de una manera natural cierta vegetación, pues prospere allí. Y este es el lugar. Hay una conexión, digamos, en altura, con otro pequeño puentecito, ¿no? Peatonal que conecta estos dos niveles, el nivel superior, que es el nivel en el que está la ciudad, y el nivel que está más abajo, que es el de la orilla de la ría. Y lo que queda aquí es enterrado
la instalación vamos, el túnel del ferrocarril. De modo que en realidad también en parte es una construcción que se hace sobre otra cosa, es decir, ese túnel tiene sus plantaciones encima, hay que protegerlo, tiene unas exigencias de mantenimiento, de emergencia, etcétera, etcétera. O sea que en realidad esta es una construcción sobre algo que ya existe, ¿no? Bueno, aquí vemos estos dibujos, ¿no? Y esto es lo que hay ahora, que en realidad ahora lo veo y se parece bastante a la imagen que hemos visto antes, ¿no? Que era previa, o sea que en realidad hay una gran campa, que es esta, porque esto se llamaba también esa idea de la campa, ¿no? Que tiene mucho que ver con la industria siderúrgica, en la que no hay ningún uso, o sea, que era una cosa que reclamaba el ayuntamiento, es decir, un gran espacio en el que pueda ocurrir cualquier cosa y que sea lo suficientemente flexible como para que luego pues, se organice una cosa, otra, y que tiene un pequeño escenario, o sea, tiene un pequeño graderío y luego pues una loma en la que se podría uno sentar para ver lo que ocurre. Esta es la pasarela que une los dos niveles y este es el pabellón que todavía, como veis, está sin terminar, porque es una fotografía de hace 3 o 4 meses, pero que ya está prácticamente terminado, ¿no? Que es como una gran cabaña, en realidad, bastante grande, ¿no? Porque tiene como 50 metros de largo y que va a reunir, pues en realidad es como un pequeño club, ¿no? Donde digo yo que la gente que ha estado allí, pues ir allí a tomarse un café o lo que sea, ¿no? Es decir, y que contiene pues unos vestuarios y esos almacenes para las canoas y aseos y una pequeña oficinita, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay algunas otras capas, ¿no? Como por ejemplo esta, que yo creo especialmente acertada, ¿no? No sé si conocéis a Magdalena Abakanowicz, que es una escultora polaca, porque Ría 2000 es una institución riquísima y en determinado momento hizo una compra extraordinaria de obras de arte, valiosísima, en fin, que no sé muy bien de dónde sacaron el dinero para comprar todas estas obras, de modo que en todas sus actuaciones las tienen almacenadas y en todas sus actuaciones van colocando obras de arte del máximo nivel. En este caso de Abakanowicz, que es una escultora polaca que tiene una historia que tiene mucho que ver con esta historia que se ha producido en Baracaldo, ¿no? Y que estas figuras, ¿no? Como terribles, ¿no? Que no tienen cabeza, ¿no? Y que son, pues, pero que por otro lado están danzando, ¿no? O sea, que tiene ahí, bueno, pues Ría 2000 ha seleccionado esta obra para colocarla en el parque, ¿no? El segundo proyecto también se acaba de terminar, eso os aconsejo que me gustaría que fuerais a verlo. Esto es el Parque del Atlético de Madrid. El Parque del Atlético de Madrid bueno, así es como lo ha llamado el ayuntamiento, claro. Es esto. Este es el río Manzanares, ¿no? Esto es Madrid, y ahí estaba el Vicente Calderón. Entonces, nosotros, como ha dicho Alejandro, ganamos el concurso en el año 2005 para hacer la restauración, ¿no? y el proyecto de las dos márgenes del río Manzanares en el 2005. O sea, hace 20 años exactamente ahora. Que el otro día ha habido una pequeña fiestecilla con motivo de eso, porque además se cumplen 75 años de la construcción del primer tramo de la M30, o sea que coincidían las dos cosas. Y me acuerdo que en el año 2005 el alcalde, ¿no? Alberto Ruiz Gallardón, pues, en fin, todo lo quería para mañana, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, bueno, y lo ideal sería hacer esto pues en los próximos 20 años, pues un poquito un día, otro poquito otro día, ¿no? No pensando en los ciudadanos, sino pensando en nosotros, diciendo, ojo, esto es como ser funcionario, o sea, que me encarguen una cosa y voy a estar 20 años trabajando en la ciudad, pues cada día un poquito, ¿no? Claro, eso no ocurrió, hubo que hacerlo a toda velocidad, pero sin embargo, al final hemos estado 20 años trabajando, es decir, ahora, en diciembre, se inauguró el trocito que faltaba, que bueno, trocito, no es tan pequeño, ¿no? Tiene 10 hectáreas, el trocito, o el trozo, que ocupaba el Vicente Calderón, que no se había podido demoler porque, como sabéis, la autopista pasaba por debajo y entonces era necesario para hacer la revisión de la autopista demoler el estadio porque no se podía hacer el túnel debajo del estadio Vicente Calderón. O sea, había ahí y el Vicente Calderón no se podía demoler hasta que el estadio Metropolitano se terminara y por otro lado el Atlético de Madrid le vendiera todos sus derechos a los inmobiliarios que han estado construyendo por la zona para que pudiera terminar el estadio Metropolitano, o sea, una especie de cadena de situaciones en la que eso ha impedido que esto no se pudiera hacer desde el principio. Bueno, estos, bueno, unas imágenes de Madrid-Río, ¿no? Que la verdad, pues
en estos 20 años, estas imágenes son recientes, en estos 20 años ha cambiado completamente porque ha crecido mucho la vegetación y la verdad es que está muy bien mantenido. Y en ese contexto, pues nosotros empezamos a trabajar aquí, ¿no? En este lugar. Que como decía, en realidad la operación era doble, ¿no? Esta es la fábrica Mao y estos son los terrenos del Vicente Calderón, vamos, del Atlético de Madrid, que en realidad no eran suyos. Yo creo que debía de ser una cosa ahí como, no sé muy bien, que luego además estaban en parte sobre el área, sobre la margen del río, de modo que en realidad parte de las, digamos, concesiones o lo que fuera, pues en realidad no eran del Ayuntamiento de Madrid, sino de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la propietaria del río Manzanares, ¿no? El caso es que, bueno, cuando se hizo esta operación entre Mao y el Atlético de Madrid y se ganaron todos esos terrenos que fueron, ya digo, no sé de qué modo, revirtieron en el Atlético de Madrid, que por otro lado tenía, creo, unas deudas enormes con Hacienda y con la Seguridad Social, digamos, pues, y luego, pues, pasó este asunto del Metropolitano, bueno, como sabéis, pues el Atlético de Madrid, ¿no? Pues, bueno, tengo que decir que en el año 2005 nosotros dijimos que íbamos a demoler el estadio del Atlético de Madrid y estuvimos recibiendo amenazas por carta, por teléfono, durante como 4 o 5 meses por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. Y yo lo entiendo, porque claro, eso es que es un sitio, es como, antes hablábamos de la mezquita, ¿no? La mezquita de Córdoba está hecha sobre una iglesia visigoda que a su vez está hecha sobre un templo romano que a su vez estará hecha sobre un templo, digamos, íbero o lo que fuera, ¿no? Es decir, que ahí hay una cuestión, digamos, religiosa de la máxima importancia, ¿no? Y los aficionados o los del Atlético de Madrid consideraban que ese lugar también tenía ese tono sagrado, ¿no? Bueno, al final lo derribaron, ¿no? Hace como 4 o 5 años. Como consecuencia de la demolición del estadio se pudo hacer el desvío que se hizo de la M30 y se hizo el túnel de la M30. Una cosa rarísima, que a lo mejor sabéis, ¿no? Toda la M30, que son 40 kilómetros, toda la autopista está soterrada, salvo el 1,5 kilómetros que hay aquí. Primero porque Carmena no quería, porque iba contra sus principios, digamos, no quería hacer más túneles, y entonces, bueno, pues este trozo yo no lo hago. Y luego cuando llegó Almeida, cuando ganó las elecciones, Almeida se apuntó al carro de Carmena, en realidad porque se ahorraba como unos 20 millones de euros. O sea que a Almeida también le pareció muy bien lo que decía Carmena de no hacer un túnel, y entonces lo que ocurre aquí es que la autopista está enterrada y aquí sobresale, y aquí se vuelve a enterrar otra vez. Aquí lo vemos en no sé. Bueno, en realidad de nuevo, es una construcción sobre otra construcción. O sea, nosotros hemos trabajado sobre la M30, en este caso además hay un estanque de tormentas, hay un cuarto técnico muy grande, hay un depósito de agua regenerada también muy grande, es decir, es una construcción sobre la que nosotros, igual que en el Zoo de Budapest, hemos hecho pues, la ficción, ¿no? En este caso, la ficción del entorno para que los monos vivan bien, en realidad es este lugar, es decir, es una construcción artificial, ¿no? Bueno, esa es la primera cosa. Y luego la otra cosa es que, bueno, nos parecía que era muy importante, de la misma manera que los trabajadores de Baracaldo tenían una vinculación con ese lugar especial y que había que entender, pues también nosotros pensábamos que el Atlético de Madrid necesitaba de alguna manera pues, una vinculación con el lugar. Y estuvimos pensando, bueno, pues en estas, digamos, estos son foros, ¿no? Españoles, ¿no? En este caso yo creo que es Toledo, Tarragona y Mérida, ¿no? Y nos parecía que podía usarse, digamos, esta idea del foro, ¿no? De un lugar en el que se reúnen, bueno, y se practican ciertos acontecimientos, ¿no? que conocemos bien, y nosotros por eso hemos recuperado aquí, digamos, una cosa que no es un campo de fútbol, porque no es plano, no se puede jugar al fútbol, pero que nos parecía que tenía relevancia. En realidad, esta especie de montaña grande, ahora lo veremos, que cubre la autopista, luego hay unas lomas que son estas, que caen hacia este lugar, y luego está esa celebración, en cierto modo, de los fracasos y de los éxitos del club de fútbol, ¿no? ¿Qué es este lugar? Es decir, esta es esta montaña que está encima de la autopista, y es esta especie de foro que
que está en esta imagen, ¿no? Los árboles no han crecido todavía así, pero lo veremos. Que vuelve a pasar lo mismo, es decir, en realidad vuelve a ser una construcción artificial de algo que es una ficción de lo que podría ser. Todo esto es una construcción. Y estos son, en este caso, los túneles de la autopista, que ahí son especialmente grandes porque, ya digo, hay un cuarto técnico muy grande, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no?, con el túnel y cómo esto pues, tiene como estas dos partes, lo que ocurre ahí y lo que ocurre al otro lado. Todos los... Sí, complejidad que tiene esto, ¿no?, con sus salidas de emergencia y demás. Y este es pues unas fotografías de hace unos meses que ya, bueno, se inauguró en diciembre, ¿no?, en el que de nuevo, digamos, pasa completamente desapercibido y desaparece, digamos, la autopista, y esto es lo que está plantado encima de la autopista. Aquí lo vemos, en realidad la autopista está aquí, bueno, el túnel que emerge, ¿no?, y como veis, pues aparecen esos grandes muros que son los que detrás de los cuales está la autopista. Todo esto se ha hecho de una manera también, yo creo que divertida, ¿no? Seguramente no, a lo mejor no lo sabéis, pero el Ayuntamiento de Madrid tiene un lugar en la Casa de Campo en la que acumula todas las piezas de granito desde hace 200 años que se desmontan en la ciudad. Una cosa increíble. Precioso, o sea, un lugar maravilloso, absoluto. Se llama Casillas, ¿no? Entonces yo sí, claro, cuando es una obra municipal y tienes un poco de relación con el que está ahí, tal, pues dices, oye, vamos a ir a Casillas a elegir, y piedras, ¿no? Porque claro, hay de todo, o sea, te puedes llevar unos leones, unas sirenas, o... Entonces una parte muy importante de la piedra que se ha utilizado en el parque ha venido de Casillas, y entonces ha sido muy divertido porque hemos estado allí muchos días, ¿no?, seleccionando de las piedras, ¿no?, que ya digo, es un sitio increíble, o sea, te puedes encontrar cualquier cosa y además está catalogado, tiene un código, saben si solo pisó el Felipe III o Alfonso IV, lo que sea, o sea, un sitio increíble de reciclable, ¿no?, de todas las piezas que se desmontan en el Ayuntamiento de Madrid, que todas las que son de granito, y bueno, y también caliza, ¿no?, como estos leones, van a Casillas y luego se vuelven a usar en algunos sitios si eres amigo del que lo gestiona. Bueno, esto es un puente que hemos terminado hace poco en un sitio precioso, en Vinaròs, en Castellón, en la desembocadura del río Cervol, que está aquí, este es el río Cervol, este es el Mediterráneo, que tiene un camino y un carril bici totalmente continuo que debe tener como 70 kilómetros, y que tiene algunas arrugas en algunos lugares, ¿no?, y algunos lugares en los que no es cómodo. En este caso, para cruzar el río Cervol, pues los ciclistas tienen que hacer así, chin, 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 tienen que llegar aquí, tienen que bajarse de la bicicleta, cruzar por este puente, por una acerita que es así, ¿no?, al lado de un puente de coches. Y volver otra vez, también de muy mala manera, otra vez al borde para poder continuar. Y los caminantes también, por supuesto, ¿no? El caso es que el Ayuntamiento convocó un concurso hace unos años para construir un puente que enlazara el paseo marítimo que está al sur con el paseo marítimo que está al norte, que incluía la urbanización de dos fragmentos que estaban vinculados al puente. Este es este sitio precioso, ¿no?, porque claro, el puente está al lado del Mediterráneo, ¿no?, ahí lo veis, o sea, esa es la imagen del... Y nosotros, pues, junto con Enrique Goberna, un ingeniero estupendo con el que nos entendemos muy bien, pues hemos diseñado un puente pues súper delgado, que casi no se ve, que tiene 50 metros de luz y tiene 20 centímetros de canto, que es una banda tesa, que es, o sea, es una estructura que está... Es una pequeña contradicción porque está... o sea, es como si estuviera colgada, como si fuera una catenaria, pero luego está tensada, o sea, las piezas que lo forman, en vez de estar traccionadas, que es lo que ocurre normalmente con un cable, están comprimidas porque una vez que digamos, está la banda tesa colocada, esas piezas se comprimen para que no se mueva con el viento. O sea, que es una estructura curiosa y bueno, pues difícil de calcular, pero que no tiene esto, 20 centímetros y tiene 50 metros de luz. Y bueno, pues ahí veis pues, el diseño del puente, que tiene pues, dos estribos que son diferentes, ¿no? Y aquí, pues, bueno, pues el pequeño lío que hay, digamos, en las cimentaciones. Porque con los puentes ocurre una cosa, y es que todo lo que no ves también está. Es decir, si tú tienes un puente en el que ves mucho material, tiene unas cimentaciones más sencillas.
y entonces ese material lo estás viendo. Cuando tienes un puente en el que ves muy poco material, ese material sigue estando, lo que pasa es que en este caso está enterrado. En este caso, las cimentaciones de una banda tesa que está tensada son muy complicadas y requieren de mucho material, ¿no? Bueno, este es el... Y bueno, y tiene un proceso de construcción pues también divertido, porque, bueno, ya lo veis, o sea, es un puente muy pequeño, tiene 50 metros de luz, ¿no? O sea, que no es nada para un ingeniero, es cualquier cosa, pero el hecho de que sea tan delgado, pues hace que su construcción pues tenga cierta complicación, ¿no? Aquí se ve, y este es el puente terminado, ¿no? Ay. Que como veis, pues prácticamente desaparece, ¿no? O sea, no es nada, ¿no? Que luego tiene una cosa también rara, y es que tienes que subirte un poquito para luego bajar otro poquito, ¿no? O sea, que también hay una experiencia como que no es horizontal, porque, por supuesto, el paseo marítimo es absolutamente horizontal, pero ahí de repente tienes que elevarte como casi 80 centímetros y luego desciendes como 1,20 m o algo así, para poderlo cruzar. Este es otro puente, y ya termino. Este es un puente que está en Maribor, en Eslovenia, que tiene una historia también bonita. Esto es un concurso que ganamos en el año 2009, o sea, hace 14 años, ¿no? Bueno, se terminó en el año 23, o sea, a finales del 23. O sea, hemos tardado 13 años en hacerlo. Arrancó, luego se paró, luego, en fin. Maribor es una ciudad al norte de Eslovenia, muy cerca de la frontera con Austria, que tiene un río estupendo, que es el río Drava, que vierte sus aguas al Danubio, y que el origen de la ciudad está aquí, que esto es una pequeña loma, ¿no? Como ocurre en el centro de Europa, porque estos ríos, por supuesto, cuando se enfurecían, lo inundaban todo y lo destruían todo, de modo que el origen de la ciudad está aquí, elevado. Y todo lo que quedaba en la margen del río, pues no había sido ocupado nunca, ¿no? Pero era el camino que enlazaba una parte importante de los Balcanes con Viena, de modo que pasaban muchas cosas por ahí, ¿no? Maribor era un lugar de paso de los Balcanes con la capital del mundo hace 150 años, no, que era Viena. El caso es, bueno, es una ciudad maravillosa, por supuesto, muy bien conservada, que tiene esta cosa de que, bueno, ya tiene construidas las márgenes, ¿no? Estos son las dos márgenes, la de un lado y la del otro, pero en realidad la ciudad está, como veis, más arriba, y por eso hay unos puentes que están más arriba. El caso es que aquí existía un puente de madera, que estaba ahí, ¿no? Que es ese. Bueno, ahí lo estamos viendo aquí. Existía un puente de madera, y en determinado momento, a finales del siglo XIX, se construye este puente que veis aquí, que es el puente que llaman el puente viejo, en realidad es el nuevo, era el nuevo en ese momento, que es un puente de acero y que comunicaba, mucho más sensato, por supuesto, comunicaba la parte alta de la ciudad para que las personas, las carretas y los caballos, pues no tuvieran que descender al río y volver a subir, ¿no? Este puente, que aquí lo veis, ¿no?, en construcción, fue bombardeado durante la Primera Guerra Mundial, y entonces durante mucho tiempo el puente estuvo sin poderse usar y se volvió a construir otro puente de madera en el mismo lugar en el que se había construido el primero. De modo que durante mucho tiempo fue esta, digamos, la circunstancia del cruce del camino de los Balcanes a Viena. Y en el año 2009, cuando ya las orillas, es decir, el nivel bajo de la ciudad está mucho más consolidado, nosotros ganamos el concurso para construir este puente, que está muy cerca del puente viejo, para unir el nivel de las dos orillas sin tener que subir arriba para poder volver a bajar. Esto se quedó así, ¿no?, bastante tiempo, ya digo, y con este puente también peatonal y de ciclista, y hace como 4 o 5 años pues nos dijeron que se volvía a poner en marcha. Bueno, ya habíamos entregado el proyecto, había obtenido el permiso correspondiente de patrimonio, porque este es un lugar histórico, etcétera, etcétera. Hubo que volver a hacer ese proceso y se puso en marcha la construcción del puente. El puente es, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Pues, esta fotografía le pasa algo.
está como aplastada. Bueno, el puente tiene una estructura metálica, que es esta, con unas patitas, digamos, tiene 3 vanos, porque esto tiene 150 metros y tiene los mismos vanos que el puente histórico, y tiene esas patitas que nosotros pretendíamos que pasaran, digamos, lo más desapercibidas posible. En vez de tener unas pilas más sólidas, digamos, pensamos, bueno, esto debe tener algo, digamos, que casi pase desapercibido. Es un día, este es un lugar que tiene muchas nieblas, y pensamos, esta pieza de madera, que no es de madera, es metálica, pero ha sido revestida de madera, pues queda siempre flotando, digamos, pensando que en realidad está salvando una luz de 150 metros en vez de 3 vanos de 50 metros, ¿no? Bueno, este es el proceso de construcción de este puente, ¿no? En el que, ahí lo veis, ¿no? Que casi no se ven en la diapositiva esta, pues casi no se ven esas ¿no? Pequeñas perfiles que están inclinados para resolver el problema del empuje en sentido lateral en un sentido y el otro, y en sentido longitudinal, pero son muy delgados. Y aquí está el proceso de colocación de la madera, que es una madera, que es la madera con la que se construyen todas las casas en el centro de Europa, que es una madera que se encuentra, digamos, en el piso más bajo de los Alpes, en todo centro de Europa, ¿no? Y que es una madera que, bueno, pues aquí la talaron los árboles, hicieron los tablones, los carpinteros, los que trabajaron allí, y colocaron esas piezas de madera, como veis aquí, en ese lugar. De modo que aquello tuvo, digamos, esa simplicidad de una cosa como que estaba muy inmediata, ¿no? Las piezas estas de madera, que están ahí colocadas en una prueba, y que luego pues ahí está a medio hacer, y ahí está terminado. Luego ha pasado una cosa, y es que además había que dejar un gálibo para que pasaran unas barcas, con lo cual el problema de que los soportes no se vieran era un problema para las barcas. Entonces, en realidad, al final ha habido que poner ahí unas luces rojas para que los barcos no se choquen con las pilas del puente, pero da igual, la idea es un poco la misma, y entonces en realidad es este lugar, ¿no? Esa pieza de madera que está ahí, ¿no? que cruza el río Drava de una manera como recordando esa historia doble de los puentes de madera que habían existido anteriormente. Y que tiene una cosa divertida, y es que tiene, a lo mejor habéis jugado vosotros alguna vez, ¿no? Con esa cosa de que tú tienes una lata, ¿no? Le enchufas un hilo, y a lo mejor una persona que está a 50 metros te oye, ¿no? Y tiene el mismo sistema, tiene un teléfono que es el Drava Telephone, es decir, ahí hay una lata que está soldada a un cable muy finito, y hay otra lata al otro lado, de modo que tú, si te pones ahí, le puedes decir a tu primo que está al otro lado, hola, ¿qué tal? Tal, porque además son 2 barrios distintos, ¿no? El puente se llama Lend Tabor, o sea, los buenos, digamos, los listos, los ricos que estaban en el interior de la ciudad, y los que estaban fuera, ¿no? O sea, los pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el puente también enlaza, digamos, pues con esta especie de pequeño juego de infantil. A ver, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Y termino con este, que es un proyecto que no se ha hecho nada más que una parte. Bueno, esto decía que iba a terminar con el anterior, pero no, esto es muy cortito. Bueno, esto es una red de los caminos de Santiago, ¿no? Que tienen que ver con lo que he contado al principio sobre los caminos ancestrales, ¿no? Y nos encargaron bueno, hay un proceso de restauración continua del Camino de Santiago que está haciendo el gobierno gallego desde hace muchos años, que consiste en pequeñas obras, ¿no? De restauración de un trocito del camino, una pila, una pequeña plaza, un hórreo. O sea, poco a poco, digamos, se van arreglando ciertas cosas. Y en este caso, pues es un proyecto muy pequeño, ¿no? Esto es Santiago, en Ferrerías, que está como por aquí, que es este lugar, ¿no? Precioso, ¿no? Esto es llegando a Ferrerías. Esto es Ferrerías, y aquí lo que había que hacer era arreglar una plaza, recolocar el Camino de Santiago en otro lugar, porque también ocurre que cuando cruzan el Camino de Santiago, algunos pueblos, los caminantes y los peregrinos van por un lugar que no es el que históricamente era, pues porque hay coches, porque había una casa, por lo que fuera, es decir, se coloca en otro sitio, 2 calles más acá, o sea, una cosa, y se añade un pequeño, digamos, lugar para descansar, que está en el cruce de un arroyo en el que los peregrinos se pueden quitar los zapatos y meter los pies en el agua para descansar. De modo que, en realidad, el trabajo consistía en arreglar este trozo de camino de acuerdo
digamos, al trazado histórico, resolver ahí un pequeño asunto en esa plaza y resolver ese lugar. Bueno, aquí hay una historia sobre el camino como sitio específico o sitio genérico, porque claro, el camino es una gran infraestructura, de modo que este trozo de camino debía de tener algo de la lógica de la gran infraestructura, pero por otro lado es una cosa específica de este pueblo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podía resolver, digamos, ese asunto? Y por otro lado, ¿cómo se podían usar las piezas de piedra que estaban allí, ¿no? Bueno, no se ha hecho nada, porque el gobierno gallego, pues, para estas cosas tiene un sentido histórico de lo que hace, y entonces pues tarda años en darle un permiso, tarda años en... Se hará, por supuesto, pero no pasa nada, o sea, a lo mejor nosotros no lo hacemos porque ya estamos en otro lugar, no sabemos dónde, en el cielo quizá, pero se hará, o sea, pero se va haciendo muy poco a poco, y ya digo, en realidad era sacar los coches de esta plaza, ¿no? Resolver ahí un asunto de unos alcorques y un estupendo... un castaño estupendo que hay ahí, y resolver este asunto, que es un pequeño puente, unas gradas para poder meter los pies y una pérgola que está ahí flotando donde crecería o crecerá algún día la vegetación para que los peregrinos pues, puedan estar a la sombra y al mismo tiempo pues mojándose los pies. En realidad sí se ha hecho algo, porque unos años después, bueno, este encargo tiene 10 años o por ahí, ¿no? Se cayó uno de los muros, porque al hacer el camino tienes que hacer unos pequeños trabajos de infraestructuras de saneamiento, tienes que cambiar algunos tubos y tienes que quitar la cimentación de algunos de los muros. Se cayó este muro y entonces nos encargaron que hiciéramos ese muro. Entonces plantamos unos árboles, que son esos que se ven ahí, y ese muro que se hizo nuevo, y nada más. Y es verdad que no tiene mucho que ver con la acción de caminar, lo que he dicho, pero ya he dicho al principio que en realidad era una pregunta que me hacía, o sea que no tenía por qué responderla, y que espero en unos años ser capaz de responderla, de qué manera, digamos, los proyectos pueden incorporar la acción, digamos, que yo creo que es política, es decir, creo que no es una acción fisiológica de caminar, sino que es una acción política que reivindica cosas, muchas cosas, y que estamos perdiendo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ginés. Sí. Bueno, pues es el momento de las preguntas o intervenciones. Que quiera comentar, preguntar, decir algo. Espera, a ver si puedo hablar. Bueno, gracias. Vale, pues muchas gracias por esta charla. Es una cosa muy básica y muy tonta, pero que nunca he caído, cómo se hace la estructura de los puentes cuando están metidos dentro del agua, las bases, cómo se consigue fraguar todo eso dentro de esa cantidad de agua y la profundidad que pueda tener. Sí, sí. Bueno, los puentes en realidad tienen dos trabajos. Uno, que es el más difícil realmente, que es todo el trabajo que tiene que ver con las cimentaciones. Ese es el trabajo, y si está mal hecho, pues no funciona. Y luego el trabajo fácil, que es lo que uno ve, o sea, hacer el tablero. Digamos, los puentes están constituidos por las cimentaciones y luego, las pilas y el tablero, ¿no? Efectivamente, las cimentaciones son muy complicadas, cuestan muchísimo dinero, y en el caso del río Drava, además, el río es un río muy profundo, que no sé ahora mismo cuánto tiene, pero debe tener como 5 o 6 metros. Entonces tú tienes que hacer un encofrado, es decir, como un recinto, ¿no?, que se hace con unas tablas estacas, para llegar hasta el fondo del río, para meter ahí una máquina. Bueno, por supuesto tienes que bombear el agua, ¿no? Sacas el agua de ese sitio, entonces tú tienes un recinto que está dentro del río, que está seco, ¿no?, y que llega hasta el fondo del río. Tienes que meter una máquina ahí. Normalmente los puentes, los grandes y los pequeños en general, tienen las cimentaciones hechas con pilotes, porque las cimentaciones que se hacen en los ríos el terreno suele ser muy malo, porque los ríos tienen muchos sedimentos y demás, con lo cual tú tienes que llegar, digamos, tú firme, o sea, el terreno firme sobre el que te puedes apoyar es profundo, y entonces eso no se puede hacer con otra máquina, que es una máquina que hace pilotes, que lo habéis visto, pues es un cilindro de
de hormigón. Entonces tienes que meter una máquina en ese lugar, esa máquina hace esos pilotes que llegan hasta el fondo, hasta el firme, ¿no?, que a lo mejor tiene 10 metros o 15 metros, después se une, digamos, esos pilotes con una estructura de hormigón, se levanta una pila desde esa cimentación hasta el borde del agua y después se quitan las tablestacas y todo eso se queda inundado. Pero es necesario hacer un recinto en el que tiene que entrar una máquina. Y así es como se hace. Pero, no sé, el puente, el Golden Gate, también se hizo así. O sea, se hace ese recinto para poder trabajar en el fondo del lugar en el que se va a hacer la cimentación. Y ese es un asunto complicado, claro. Bueno, yo decir que cuando vi el título de la conferencia y vi que eras arquitecto, pensé que iba a ir de otra cosa la conferencia. Bueno, los títulos también están un poco para despistar, ¿no? Sí, me encanta y además cuando he visto que era otra cosa me ha llamado mucho la atención y la primera mitad me ha encantado pues lo que... Yo pensé que iba pues de eso que en Tres Cantos tenemos, del urbanismo. El urbanismo de Tres Cantos que permite pues a la persona andar, pasear. Yo ando mucho y casi es que no ves ni coches. Tienes incluso días de lluvia, tienes montones de espacios por donde te puedes andar sin mojarte y tal. Y luego tenemos este nuevo Tres Cantos que nos están construyendo por ahí, del tipo de las tablas y todo esto, lleno de grandes avenidas, donde los que tienen su dominio implantado ahí son los coches a grandes velocidades y las comunicaciones, pues eso, rapidísimas. Oye, me ha encantado. No, o sea, yo, por supuesto que todo esto, o sea, lo comparto, ¿no? Yo creo que cuando digo que caminar es una acción política, tiene que ver con eso. Pero me parece que eso es, o sea, creo que eso es tan obvio. O sea, todos lo sabemos. Es verdad que luego no ocurre, ¿no? O sea, que... bueno, yo no lo desprecio, o sea, creo que es un asunto importante, pero yo me refiero a otra cosa. Me refiero a otra cosa que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la vida de las personas y que tiene que ver con nosotros mismos como seres humanos en la relación con el mundo, ¿no? Y que me parece que es que tiene, digamos, esas variantes de lo que es súper sencillo. O sea, ponerse a caminar no requiere de nada. Es decir, algo que te puede hacer extraordinariamente feliz o te puede hacer lo que sea, pensar como, ¿no?, Heidegger, cosas horribles también, pero que no requiere de nada, ¿no? Esa cosa inmediata, fácil, sencilla, obvia, ¿no?, que creo que se puede incorporar a los proyectos de arquitectura de alguna manera y que me gustaría que los proyectos de arquitectura, los que yo hago o los que hacen otros, pudieran incorporar ese sentido, digamos, del caminar sin propósito, no como los que caminan porque no tienen más remedio que caminar, y que esa acción, que ya digo, es fisiológica, es higiénica, es mental, pero también es política, digamos, porque reivindica lo sencillo, lo barato, lo rápido, lo que no tiene de nada, lo que no es comercial, muchas cosas que están allí, ¿no?, y que enseguida empiezas a vincular, pues son una cosa. Y luego esto que tú dices, pues está claro, es decir, que el mundo, o sea, las ciudades que tienen incorporadas, la manera en la que las personas se pueden mover de una manera fácil y peatonal, pues son muchísimo mejores. Eso lo sabe todo el mundo, pero debe ser que no es tan fácil, porque no es así el mundo, claro. Sí, bueno, muchas gracias. A mí también me ha encantado la charla y me sorprende la cantidad de cosas que descubrimos sobre nuestro Madrid que no son, al menos para mí, conocidas. Por ejemplo, cuando has hablado del almacén de piedras graníticas del ayuntamiento, en la Casa de Campo... No, es un sitio increíble, o sea, increíble. Sí, pero es visitable, se puede... No es visitable, pero yo te puedo decir con quién tienes que hablar. Ya. No,
No, No, sí, simplemente- yo creo que no es visitable, no, porque es un sitio. Pero es que es muy grande, se puede ver desde fuera, porque está en la casa de campo. En la casa de campo, O sea, sí. lo puedes ver desde fuera, lo que pasa es que da gusto pasear por allí porque te puedes encontrar Ya. por eso, con una sirena, un león o yo qué sé, o sea, cualquier cosa, increíble. Sí, y otra cosa que he descubierto, porque yo sabía que había, creo que es en la zona de Peñagrande o en la dehesa de la Villa, hay un gran estanque de tormentas, pero no tenía idea de que debajo del Vicente Calderón, del antiguo Vicente Calderón, hay también un... No, ahora, o sea, cuando sí, se ha ahora. hecho, sí, o sea, no lo había antes. Ahora, cuando se ha hecho el cruce, o sea, el túnel de la autopista, Sí. además de hacer el túnel de la autopista, se ha hecho un estanque de tormentas. Sí, Bastante supongo que es un estanque donde se desvía parte de la crecida del río para... Sí, sí, sí. Ya, y Sí. temporalmente, porque luego imagino que lo vacían. Bueno, lo cuento, o sea, 2 minutos. Cuando se hizo la M30, vamos a ver, el asunto es el siguiente. La cantidad de... O sea, en el año 2004, cuando se empezó a hacer la M30, los colectores que estaban en el margen, en las dos márgenes del río, que es el punto más bajo, a donde van todas las aguas de la ciudad, las aguas negras, pero también las aguas grises de la escorrentía de la ciudad, va a parar a 2 tubos que estaban en las dos, pues bueno, siguen estando en los dos, como ocurre en todas las ciudades, 2 tubos, 2 colectores que están en las 2 márgenes del río y que llevan ese agua a la depuradora que corresponda a la siguiente. Claro, esos tubos se calculan para, no sé, pues un evento, ¿no? Pues que caigan 30 litros en media hora, porque no van a hacerlo para la gran lluvia, porque serían enormes. Entonces, en cuanto cae una cantidad de agua más o menos grande, por ejemplo, que sea 30 litros en más de media hora, esos tubos se llenan de agua y empiezan a soltar el agua directamente al río. El agua de la escorrentía de la ciudad es un agua súper contaminada. De modo que lo que ocurría es que con mucha frecuencia, porque los tubos eran muy pequeños, llovía más de lo que esos tubos podían desaguar y por lo tanto con mucha frecuencia caía el agua de la escorrentía de la ciudad directamente al río. Con lo cual, el río en el año 2005, el agua en temporada seca estaba bastante limpia porque está depurada, pero sin embargo cuando llovía se contaminaba. ¿Cómo se resuelve eso? Pues primero haciendo un tubo más grande, que es lo que se hizo cuando se hizo la M30, se sustituyeron esos 2 colectores y se hicieron otros 2 colectores mucho más grandes, pero esos 2 colectores tampoco están hechos, no están dimensionados para las lluvias que caen en Madrid 3 veces al año, porque tendrían que ser enormes. Entonces lo que ocurre es que esos colectores están conectados a unos estanques de tormenta, que son unos grandes depósitos, bueno, es al revés, o sea, las pluviales de la ciudad están conectadas a esos estanques de tormenta, se hicieron 25 estanques de tormenta cuando se hizo la M30, que lo que hacen es retener el agua de la primera cantidad de agua que llega, que es la peor, se llena el estanque de agua, retiene esa cantidad de agua y luego empieza a expulsar ese agua al colector. Si ha llovido mucho, más de lo que puede acumular el estanque de tormenta y más de lo que puede desaguar el colector, en última instancia el agua cae al río Manzanares. Eso ocurre 1 o 2 veces al año. O sea, 1 o 2 veces al año llueve tanto muy deprisa y el agua cae al Manzanares. Pero antes, en vez de ocurrir 2 veces al año, ocurría 20 veces al año. Entonces el estanque de tormenta lo que hace es retener, porque se trata de una lluvia rápida, es decir, no es que estén cayendo 20 litros en 2 días, sino que caigan 20 litros en media hora, una gran tormenta, y entonces tú tienes que sacar el agua de la ciudad. Entonces el estanque de tormenta retiene esa cantidad de agua y tiene unos distintos niveles, digamos, y acumula todo lo que arrastra en los primeros minutos, que es cuando más contaminada está ese agua. Ese es el sistema que se utiliza en todo el mundo, pero sin embargo en el año 2004 en Madrid todavía no existía. Entonces ocurría que cuando llovía caía el agua al río Manzanares. Ahora ya ocurre, pues no sé cuál es la estadística, pero pues creo que ocurre 1 o 2 veces al año. Eso es lo que pasó en las Olimpiadas de París, que se contaminó. Exacto, eso pasó en las Olimpiadas porque allí también hay una red de estanques de tormenta, llovió más de lo que se esperaba y el agua se virtió al río Sena. El sistema es el mismo en todo el mundo, o sea, eso... Lo que se está haciendo ahora es que, pero Madrid es muy difícil porque es una ciudad muy densa, es que esos estanques de tormenta no estén cerrados, no sean unos depósitos, sino que estén al aire libre. Entonces, determinadas
lo que se llaman lagunas de laminación, es decir, en lugares hay sitio para que se puedan inundar, ese agua se pueda filtrar al terreno, y entonces eso retenga el agua para que vaya soltando el agua de una manera más, digamos, secuencial al colector correspondiente para que no sobrepase digamos, la capacidad del colector y no se vierta al río correspondiente. O sea, es el estándar de una ciudad. Cuando se hizo cuando se hizo la M30, del trozo que se ha hecho en el Vicente Calderón, se hizo un estanque de tormentas también. Que es un lío, claro, o sea, un estanque de tormentas ahí con el tubo, el no sé qué, o sea, es un pequeño lío. Muchas gracias por tu charla, ha estado muy interesante y me ha llamado mucho la atención el tema del caminar y articularlo con la arquitectura. Tú, desde tu punto de vista de arquitecto, me imagino que hay cierto nivel de conflicto o de filosofía entre los inmobiliarios, la regulación de construcción, los urbanistas, ¿no? Porque los inmobiliarios siempre privilegian el rendimiento, ¿no? Frente a otras cosas, y lógicamente los ayuntamientos también se dejan de alguna manera cautivar por ello, porque significa metro vendido, metro impuesto. ¿Cómo ves tú ese conflicto más adelante? Porque en el imperio, ¿no? Donde está gobernando tu amigo Trump. No, el tuyo. Sí. Sí, hay muchas ciudades que son construidas para coches, ¿sí? No hay ni siquiera aceras, no hay ni siquiera aceras. Yo me acuerdo de haber cruzado un paso peatonal con luz verde para el peatón y tener que cruzar corriendo porque como la gente nunca camina, ¿sí? Y los coches que viran a la derecha, ¿sí? Van a toda velocidad. Entonces, ¿tú cómo ves ese conflicto? O si hay realmente un conflicto que es evidente o no se dice nada de privilegiar esto, del caminar frente a los intereses de los inmobiliarios y tema también de la regulación. Bueno, no sé, has mencionado muchas cosas, ¿no? Bueno, como todas las cosas, el trabajo del arquitecto, y igual que el de todos muchos, pues es un trabajo en el que hay que resolver una serie de contradicciones con intereses diferentes, es decir, que eso ocurre siempre, ¿no? Los tiempos son distintos, los tiempos de los políticos, los tiempos de los que ponen el dinero, los tiempos de los ciudadanos, los tiempos propios, ¿no? O sea que, por un lado, tienes que resolver las contradicciones de los tiempos en los que se producen las cosas y también tienes que resolver o tratar de resolver las contradicciones que se producen entre los intereses de las distintas personas. O sea, yo no creo que los inmobiliarios, así entre comillas, en general, o sea, ellos tienen un papel y lo que pasa es que si tú tienes, digamos, o sea, si el encargo, digamos, o los trabajos están lo suficientemente bien ordenados, pues también hay otras restricciones que tienen los inmobiliarios, porque los ayuntamientos, pues, digamos, pues tienen sus normas, etcétera, etcétera. Es verdad que todo eso no funciona del todo bien, porque hay unos que son más poderosos y otros que lo son menos, ¿no? Y los que son más poderosos son capaces de influir sobre los que son menos para que las reglas estén hechas a medida de otros, etcétera, etcétera. O sea que todo eso es cierto, pero en realidad el trabajo consiste en tratar de encontrar, digamos, o sea, tratar de resolver las contradicciones que hay siempre, digamos, en el mundo de la ciudad, que está llena de contradicciones, porque los intereses son siempre distintos. Incluso entre los ciudadanos también son muy distintos. Hay ciudadanos que quieren una cosa y otros que quieren otra, ¿no? Entonces, lo difícil, o lo que yo creo que es los proyectos estupendos, digamos, los que todos querríamos hacer, son los que consiguen sobrevivir, es decir, cuando tú tienes o sea, has sido capaz de leer esas contradicciones con la suficiente inteligencia como para proponer una cosa que sea capaz, digamos, de contentar a todos o de satisfacer en cierto modo a todos, y que eso, en el proceso en el que todos, digamos, van introduciendo sus inputs y su información, no se vaya como deshaciendo y se convierta en una cosa banal. O sea, el proceso, digamos, que lo que hayas ideado tenga la suficiente fortaleza y al mismo tiempo haya sido capaz de establecer los suficientes vínculos con quienes presionan o influyen sobre ello, como para que emerja, digamos, algo poderoso y sostenible, no en sentido ecológico, sino económico, social y político, como para que pueda sobrevivir. O sea que
es parte del trabajo, ¿no? Y luego la otra cosa que has mencionado, que tiene que ver con los coches, bueno, es que ya nadie se plantea eso. O sea, todo el mundo sabe que en Alemania el nivel de vida es igual que, o mucho mejor que en Estados Unidos, y sin embargo consumen la mitad de energía. O sea, lo que pasa es que Estados Unidos es un país muy raro, porque es un país muy desértico, vive muy poca gente, curiosamente. O sea, es un país muy poco denso. O sea, en realidad lo que ocurre es que se pueden permitir eso, y se lo han podido permitir porque es un país inmenso, ¿no? O sea, bueno, en general América está muy poco poblada, ¿no? Cosa que no ocurre en Europa ni en Asia, ¿no? O sea, es un país que, no sé, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y viven 300 millones de personas. O sea, está muy despoblada, ¿no? Pues hay mucho sitio, ¿no? Tienen petróleo, mucho petróleo, creo que es el productor más grande del mundo de petróleo, más que Arabia Saudí. En fin, hay muchas historias que están vinculadas a cómo se ha construido el país en el suburbio y demás, ¿no? Pero eso no tienen, o sea, el resto del mundo camina en otra dirección, o sea, está claro. No sabemos a dónde llegaremos, pero... ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Insultos? ¿Observaciones? ¿No? Bueno. Hola. No voy a insultar. No, le iba a decir, como has dicho, comentarios o tal. No, es que el otro día leí un artículo que decía Pascal, decía que los males de la humanidad estaban en que la gente no era capaz de quedarse tranquilamente sentada en su casa leyendo un libro, que es una contradicción con lo que tú simplemente... No creo, no, porque yo creo que quedarse en casa leyendo un libro está muy vinculado con caminar. Lo que no puedes hacer es coger el avión. Y dijo en 1600 y pico no había aviones. bueno, había carretas, ¿no? Y morían caballos y no sé. Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes. Muchas gracias, Ginés, por tu generosidad. Muchas gracias. Gracias al equipo técnico y recordaros que el Muchas gracias. jueves más y mejor. Muchas